Entonces, si yo valoro los ganglios, es solamente con el objeto de saber si mi paciente cuenta con alguna infección. Los ganglios se activan por dos cosas, hemos visto en nuestra clase teórica de ganglios. O porque hay un cuadro infeccioso, o porque existe una alteración metabólica que obviamente altera la multiplicación celular, que esta multiplicación celular se descontrola y tenemos la neoformación de un tejido, ¿no? Estamos hablando de tumores. Entonces, o tenemos un tumor para que se activa un ganglio, o tenemos una infección. La mayoría de los casos son infecciones. Para nosotros van a ser denominadas abscesos cuando estas incrementan el tamaño del tejido, aumenta el volumen de la cara, en este caso, y tenemos como resultado a ciertos pacientes. Van a ser sus pacientes que van a tener la mayoría del tiempo que se han visto. Hemos visto que tenemos estructuras musculares en la cara, los músculos de la mímica, los cuales van a estar juntos, pero separados por tejido conectivo, van a estar lado a lado, no van a tener una unión estrecha. Cada músculo está individualizado. Entre cada músculo de la cara existe un espacio de diseminación. Este espacio, que es solo tejido conectivo, va a permitir que se localicen las inflamaciones o los edemas o los aumentos del líquido, o se acumule la pus. Entonces, un absceso, como el que vemos en la pantalla, una cara hinchada, es nada más que el acúmulo de pus entre los espacios que existen entre los músculos. Tenemos un montón de espacios. Cuando estén en tus superiores van a llevar todos los espacios de diseminación. Tienen que saberlos anatómicamente y deberlos encontrar en la cara para poder hacer sus tratamientos. Obviamente el tratamiento de un absceso, de una colección purulenta, es el drenaje. Y para drenarlo lo que tenemos que hacer es cortar. Entonces ustedes van a aprender a cortar, ¿no? Tanto intraoral como extraoral. Lo que se quiere es que nuestro proceso infeccioso se detenga o termine el proceso infeccioso intraoralmente, ¿no? Porque en la mucosa, si vamos a hacer una incisión o vamos a cortarla, va a ser resolutiva, o sea, se va a sanar sin dejar cicatriz. Entonces es preferible drenar un absceso intraoralmente que hacerlo extraoral, porque si realizamos el drenaje extraoral significa que lo vamos a dejar al paciente con una cicatriz. Ahora, no solo depende del cirujano o de la persona que va a tener el absceso, depende de la estructura anatómica de la persona. Si la pus está por debajo de las inserciones musculares, obviamente la resolución va a ser intraoral. Pero si está por encima de las inserciones musculares, el drenaje va a ser extraoral. Entonces, tenemos que aprender a diagnosticar y saber cómo es un absceso. Obviamente, más o menos es esto. Todos los signos de Paracelso, edema, tumor, rubor, dolor. Y el drenaje solamente es cortar. Cortamos y obviamente sale el agua. Cuando tenemos colección purulenta, sabemos que hay un cuadro infeccioso, hay bacterias. Es necesario ayudarse con medicación antibiótica. Se puede utilizar medicación antibiótica normal, de primera línea, o se puede hacer un cultivo y antibiograma para ser más específico, ¿no? Para saber qué tipo de bacteria está afectando y darle el medicamento necesario o hacer un antibiograma donde sabemos la sensibilidad de la bacteria. Entonces sabemos que la bacteria es sensible a cierto tipo de antibiótico y le recetamos un medicamento específico. Ustedes están llevando farmacología, entonces ya deben saber el empleo de los antibióticos. Los procesos abscedosos en los espacios de diseminación generalmente son multitabicados. Por eso ha metido su dedo adentro. ¿Viste? Está rompiendo los tabiques.
no siempre se hace una incisión, se hace varias incisiones. Cuando es muy grande tengo que hacer un drenaje en ambos sentidos para permitir colocar un dren, generalmente es una goma. Esta goma permite que no se cierre la herida. Obviamente nuestro organismo trata de solucionar generando regeneración tisular, entonces va a cicatrizar. Lo que yo quiero es que no cicatrice, porque tengo que estar seguro de que la pus salga. Entonces, si sale la pus, va a salir el paciente. Pero si corto y no le pongo un drenaje, se va a cerrar y puede que exista todavía conexión purulenta. Los errores generalmente son porque no preveo esas cosas. Hacer la incisión, hacer el drenaje, obviamente ya se han dado cuenta que es un... ¿Qué cosa que estructura anatómica es? Un acero, ¿cierto? Esta imagen, este video es para que más o menos vean cómo es un absceso gigante. Es un absceso en el glúteo. ¿Por qué? Tiene que ser odontóloga, tiene que verlas. Estos abscesos en el glúteo generalmente son procedimientos mal realizados. Cuando te ponen una inyección, usan un antibiótico, un analgésico y está mal la técnica. No se olviden que en fisiología han llevado dónde pinchar, ya saben dónde pinchar. La aguja tiene que estar estéril. Otra vez la depilación, siempre es bueno hacer la depilación por el dedo. Se puede hacer con la tijera, se puede hacer abulsión. La tijera no solo sirve para cortar, se penetra la tijera dentro del tejido y cerrado, y dentro del tejido se abre. Sirve para cortar los tabiques. Este drenaje es gigante. Lo mismo pasa en nuestra boca. La boca es similar, solo que el tamaño es reducido. ¿Cómo puedo meter mi dedo para romper los tabiques? Es más difícil, ¿no es cierto? Tengo que utilizar un drenaje, una tijera, un portaagujas, que me ayuda a drenar. El odontólogo tiene como instrumento de exploración, si es que no lo tiene ya, les piden sonda, pinza y espejo, ¿no? Es lo básico para realizar. La sonda es como un ganchito que es como una aguja, que es para explorar, para hurgar. No sirve para pinchar, pero la mayoría de los odontólogos utiliza eso para drenar o para cortar. No está indicado, pero muchos hacen. Es igual. Por culpa de un diente, una infección en un diente puede ocasionar desde un proceso infeccioso local hasta la muerte del paciente. Entonces tengo que tener en cuenta que si tengo una infección en un diente, vean acá, infección o absceso intraoral. El organismo solito va a drenarlo, va a fistulizar. Esta es una fístula, ¿no? Se le ha puesto un cono de Guttapercha porque para ver el trayecto de la fístula se coloca un conito de Guttapercha, se saca una radiografía y se ve dónde es. Entonces, fístula fisiológica. Porque es tan hinchado, vean, está tan hinchado, que revienta o se rompe la mucosa. Y por ahí sale la mucosa. Pero si no pasa eso, nosotros tenemos que generar la fístula. Y se genera haciendo una incisión, un corte, como el que han visto en el video. Si no pasa eso, la pus que está aquí adentro penetra a los espacios de diseminación. Y se puede provocar una bacteremia, una septicemia. Ya que toda mi cara, mi cavidad oral, está llena de vasos sanguíneos y de ganglios linfáticos, o de vasos linfáticos. No se olviden que hemos llevado ganglios y sabemos que hay vasos eferentes y aferentes, los cuales permiten el paso de la linfa. Obviamente dentro de la linfa están nuestras células de defensa. Y las células de defensa son las que van a marcar a las bacterias y van a ver qué tipo de infección tienen. Pero como está dentro de la linfa, esta bacteria mala, esta persona de infección, puede ir a otro lugar del organismo. Igual que los vasos sanguíneos, ¿no? Contienen los policuartos nucleares, los cuales tienen el marcador genético de las bacterias, se pueden llevar la infección
a cualquier otro lado, a los pulmones, al hígado, a los riñones, etc. Las bacterias y sus productos malos están dentro de la sangre, de la linfa, ¿no? Entonces podemos tener una bacteremia o una sepsis. Si no controlamos el absceso, se vuelve una infección en un espacio profundo. Vean nuestro cráneo. Existen espacios de diseminación peligrosos que son los prevertebrales, los retrofaringios, los cuales están en comunicación con nuestro cerebro. Y podemos tener una infección facial cerebral que puede atacar a nuestro cerebro y diseminarse en todo lado. Esto es peligroso porque puede infectar nuestro cerebro y nosotros podemos morir. O localmente se puede volver un flemón o darnos una osteomielitis, unos procesos infecciosos que pueden destrozar a nuestros tejidos. Obviamente, como resultado final de una infección así severa, puede pasar la muerte del paciente, solo por no controlar la infección. Estamos llevando en farmacología qué medicamentos podemos utilizar como bacteriostáticos y como bactericidas. Entonces deben dominar el empleo de esos medicamentos, saber todas las familias de los medicamentos y obviamente a partir de la familia de los medicamentos saber qué medicamento utilizar. Lo bueno es que en odontología los beta-lactámicos son los más usados y los que mejor efecto tienen. Utilizar la penicilina, las cefalosporinas, los sintéticos, las amoxicilinas, las penicilinas, que son súper buenos. El problema es el tipo de uso que hace el paciente, ¿no? El paciente, no sé, tiene resfrío, toma una amoxicilina, le duele su cabeza, toma amoxicilina, le duele su pelo, amoxicilina, se hace tatuar una oreja, el tatuador le dice, tome una amoxicilina, no sé, va a una fiesta, le dan amoxicilina para que se cure el chaco, no sé, utilizan mal los antibióticos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una dosis inicial de ataque, una dosis normal, que es la dosis de tratamiento, y una dosis profiláctica. Debo saber utilizar todas las dosis, porque si utilizo mal, mi cuerpo se pone resistente y las bacterias no mueren, y es peligroso. Nuestra segunda vía es la de los aminoglucósidos, ¿no? ¿Dónde están nuestras medicinas? Que son de uso intrahospitalario. Entonces el odontólogo tiene sus límites, tiene que saber utilizar los antibióticos y si no puede resolverlo, tiene que derivar al paciente a un centro hospitalario donde se cambia la vía de antibióticos. En el caso de ustedes, siempre el padre va a ser encía por el tiempo. Entonces hay que valorar la calidad oral. La pieza tiene que estar cursando con una enfermedad. La enfermedad de la boca es la gingivitis o la caries. Entonces, si el paciente tiene caries, como en estos casos, la infección netamente es culpa del diente. Un cuadro agudo, miren una pieza, con caries, ven la caries, radiolucia, hueco gigante, radiográficamente el absceso no se ve. Solo clínicamente, con aumento del volumen de la cara. El tratamiento será el tratamiento de conductos y a través del diente, drenar la pus y darle medicación antibiótica y obviamente hacer el tratamiento de conductos que consiste en colocar antibióticos dentro de la diente. Agudo. En una fase crónica, cuando el proceso ya ha sido muy largo, si es crónico, sí existe destrucción del hueso. Imagen radiolucia del periápice que abarca el hueso más está afectado. En este caso, vean, el hueso está normal y hay una caries gigante. En este caso, el hueso está reabsorbido. Pero ¿qué pasa con la pieza? No tiene nada. Entonces, ¿el absceso será de origen dental? Es de origen periodontal. Pero la encía también es importante. Imagen
que no es compatible con el hueso, vean el imagen radiolúcida, negro. El hueso es este, radiopático. Corresponde a un proceso periódico. En este caso, tiene una mancha. ¿Tendrá un absceso? ¿Tendrá un proceso de exceso? Lo primero que tengo que hacer es valorar. ¿Tiene caries? No. ¿Cómo está el periodonto a los costados? ¿Está íntegro? Está como esto, miren. Negro, hueco. Pero en el periápice, ¿por qué tiene esto? Vamos a esta de aquí abajo. Miren en el periápice, la misma imagen, la lucidez, igualita que esta de aquí arriba, ¿no? Parecida, ¿no? Pero esta tiene un hueco gigante, vean cómo esto se mueve. Una carie gigante que ha comunicado a la pulpa. Obviamente, ¿esta tendrá un proceso infeccioso? Sí, porque tiene una comunicación, tiene una carie. ¿Y entonces esta qué será? Tiene algo raro, vean, el lápiz no es como esta, ni como esta de aquí abajo, vean. Aunque está tapada, está íntegro su lápiz. Está a punto de tener el proceso. ¿Esta qué será? ¿Alguien tiene una idea? No está con caries, no hay nada a los costados, está todo bien, pero falta un pedazo de diente. Significa que está es joven, falta formarse. Si no tiene nada que le afecte, significa que es un diente joven. El paciente debe tener unos 11 o 12 años. Por lo tanto, su ápice no se ha cerrado. Entonces, para valorar una radiografía tengo que tener imaginación y tengo que tomar en cuenta todos los detalles. Este paciente no tiene caries, pero tiene un proceso gigante. Su periodonto está reabsorbido, aquí hay espacios. Significa que es periodontal. En este hay caries, significa que es dental. En este no hay nada, significa que está sano, pero se está formando. Y en este caso, este material blanco es el tratamiento de conducto, ¿no? Le han puesto los medicamentos para precisamente controlar la infección. Son estas imágenes radiolúcidas que son las negras. Aquí hay otra imagen radiolúcida. ¿Esta imagen será del diente o será de la encía? ¿Esta imagen de acá será de la encía o del diente? Del diente. En este caso es una mixta, ¿no? Es una endo-perio. Ambas. La unión de periodontal y endoperiodontal. Endoperiodontal. Siempre los procesos crónicos nos van a dar lugar a una formación en la radiografía radiolúcida, periapical radiolúcida. En el paciente tiene un proceso infeccioso y hacemos fistilización, ¿no? Dentro de la fístula colocamos un cono de gutapercha para ver dónde está fistilizando. Vean el cono de gutapercha, ¿dónde va? Clínicamente, ¿cómo se ve? Vemos este diente que tiene un perno, vean, tiene aquí una estructura metálica y a ese nivel está el absceso, vean. Pero este perno ya le han hecho tratamiento de conductos, ya le han puesto un perno, ya le han curado. El hacer cateterismo o sacar una radiografía para ver de dónde proviene la fístula nos ayuda para saber el origen. Vean, está este nivel, pero coloco el cono de gutapercha. ¿El cono de gutapercha dónde se va? Se va al otro diente. Entonces el absceso no es de este diente, es del diente que está atrás. Entonces otra vez me puedo confundir si hago una valoración clínica. Siempre tengo que asegurarme con un examen complementario. Además, si hablo de anatomía dentaria, tengo estas múltiples posibilidades de conductos, ¿no?
¿Han hecho diafanización en la planetaria? Ustedes evidencian nuestras raíces, ¿no? ¿Cuántas raíces tengo? ¿Cuántas posibilidades de raíces? Yo pienso que un diente anterior tiene una sola raíz, un solo nervio, y un molar, digamos, 2 o 3. La verdad es que tenemos infinidad de posibilidades de cambio. Nosotros solamente trabajamos en los más grandes. Los chiquititos los dejamos ahí. No sabemos si este va a contener bacterias, si va a ser estéril o no va a ser el origen de una complicación. Diafanización. Vean un molar cómo tiene sus raíces. De ahora acá son tan distintas las posibilidades de tener conductos distintos. Y cuando nosotros queremos matar el nervio o hacer tratamiento de conductos, solo hacemos uno o dos. Nos olvidamos que puede haber infinidad de posibilidades de conductos, ¿no? Conductos colaterales, laterales, recurrentes, interconductos, oblicuos, deltas apicales. Eso no podemos tratar con un tratamiento de conducto normal. Y son los culpables de nuestros abscesos, ¿no? Porque yo no puedo colocar una lima en todos los conductos que están aquí sueltos. Imagínense en este conducto, ¿cómo puedo meter una lima? Parece un signo de interrogación. Imposible que entre acá en este conducto. Hago tratamiento medicamentoso, le coloco primero bacteriostáticos, bactericidas, ¿no es cierto? Para que mueran todas las bacterias. Y luego ocasiono necrosis de población, para que el nervio se vuelva una momia, y esté estéril. Si hay algún contacto con una bacteria, segurísimo que va a haber un proceso. Hacemos. Esta posibilidad de premolar. No, perdón, este es un incisivo inferior. Un incisivo lateral inferior. Que supuestamente nuestros incisivos inferiores tienen una sola raíz, un solo conducto. Este es un conducto atípico. Es un incisivo lateral inferior que tiene dos conductos. La mayoría de nuestros fracasos en esos dientes es porque no tomamos en cuenta esto, o esta posibilidad, deltas, conductos recurrentes, interconductos, los cuales le van a dar lugar a las infecciones. ¿Ya han visto una infección chiquita? Puede terminarnos muere. La pieza dental va a tener contaminación con la bacteria va a penetrar el conducto y va a llegar al periápice. Y en el periápice vamos a tener una pequeña infección, eso se llama absceso superior, que no se nota, ¿no? Y luego recién se va a hinchar la cara, que se llama eso absceso súbito. Y luego va a fistulizar y va a salir. Si está por debajo de la inserción muscular, ven aquí están los músculos. Si está por encima del músculo, igual puede fistulizar hacia arriba. En este caso se llama absceso subcutáneo. Y el absceso subcutáneo se puede volver difuso o se puede volver localizado, resultando una celulitis o si el absceso es pequeñito, el diente está contaminado, se infecta el diente, da infección en el periápice y es súper chiquito. No causa elevación. Si nosotros hacemos palpación, si tocamos la boca del paciente, nos dice que el periósteo es crepitante. ¿Qué significa eso? Que cuando tocas suena, como si se estuviera rompiendo. Crepita. Obviamente la infección es pequeña. El tratamiento es hacer tratamiento de conductos y drenamos. Esa es solución. Muchos dan medicamentos antibióticos, pero si es superior, solamente con el drenado se soluciona. Obviamente que hay que estar atentos de controlar si es que no se complica, ¿no? Clínicamente no se evidencia nada, no hay aumento de volumen, no está nada raro, solo a la palpación podemos palpar y puede sonar un poquito, es crepitante,
doloroso. Obviamente tiene que tener como origen una caries o una obturación. Y el tratamiento es hacer tratamiento de conducto, no drenar. Vean, se ha hecho una apertura en el palatino generalmente, se accede a la pulpa, el conducto radicular, y por ahí sale la pus. Vean cómo sale la pus, por donde hemos hecho el acceso, y vamos esperando a que drene la pieza de absceso subvenoso. Chiquitito, que puede drenar y drenar dentro del diente o drenar hacia afuera sin causar aumento del volumen. Hacemos la apertura del diente. Vean, 3 aperturas, 2 están bien y una está drenando, está saliendo pus. Obviamente en la cara no se ve aumento del volumen. Entonces esperamos a que drene, que salga la pus, podemos lavar con hipoclorito o con alguna solución antiséptica y por vía del conducto tenemos que esperar a que salga la pus. Poco a poco va drenando la pus hasta que desaparezca todo. Absceso subvenoso por debajo. Se puede transformar en absceso submucoso. Esta vez es lo mismo, ¿no? Esta vez va a haber aumento de volumen, ya la cara se hincha, pero va a estar por debajo de la inserción muscular. Vean aquí el músculo, que es el músculo bucinador. Por debajo y dentro de la cavidad oral va a haber aumento de volumen y vamos a tener un absceso submucoso. Duele menos, pero existe aumento de tamaño, no está hinchado. El tratamiento obviamente es drenar, hacer el tratamiento de conductos, drenar el reconducto. Puedo drenar por la mucosa vestibular. Y como duele un poco, se puede dar analgésicos de medicamento. También se podría dar antibióticos, pero hay que valorar el estado general del paciente. Generalmente no se debería utilizar porque con el drenaje se soluciona todo. Pero en nuestro medio no estamos seguros porque estas personas no hacen reposo, ¿verdad? No se quedan en la casa por un absceso de muela. Van a trabajar, comen cualquier cosa, lo purgan, lo ensucian y contaminan y puede empeorar el cuadro infeccioso. Entonces, en ese caso y de acuerdo a la actividad del paciente, hay que pensar en darle antibióticos para ayudarnos en la eliminación del absceso. Absceso submucoso, en vestibular, vean aumento de volumen. Está en relación siempre con la pieza dentaria. Puede ser gingival, puede ser periapical, obviamente es un por debajo de la inserción muscular. El drenaje es hacer la incisión, vean, se drena la espina, igualito que el primer drenaje, ¿listo? Es lo mismo. Siempre hay que hacer la incisión con un bisturí. Vean, con la pinza para luego se está haciendo la apertura de la incisión, se está cortando los tabiques, y obviamente cuanto más abramos, más pulsa. En algunos casos, con esta simple manipulación se logra la resolución del proceso, pero en algunos otros no, entonces se puede dejar un drenaje. Se coloca una gomita dentro del absceso. Obviamente la goma hay que suturarla, porque si no lo puede tragar el paciente. Hay que hacer un punto y ese punto va en la goma y el otro punto va en la mucosa para que no se pierda nuestro drenaje. Es importante hacer la incursión. Vean cómo abrimos y nos aseguramos que todos los tabiques están rotos. Y muchas veces clínicamente la señal de que todo está bien es que sale sangre.
Hace rato ya no estaría solo aquí. Si el absceso es más problemático y está sobre la inserción muscular, vean acá, esto es intraoral, esta es la lengua, esto es la cavidad oral, este es el músculo mioideo, y por debajo del músculo mioideo se instala el absceso. Obviamente se denomina absceso subcutáneo, por encima de la inserción muscular. Al igual que nosotros, el tratamiento es drenar. Podemos hacer tratamiento endodóntico o sacar la muela y utilizar antibióticos. Esta vez es obligatorio el empleo de antibióticos. Muchos odontólogos optan por lo más fácil, no sacar la pieza de carne. Dicen que si se saca el problema, ya no pasa nada, ¿no? Pero el paciente está perjudicado porque el paciente pierde un diente. El objeto de ser odontólogo es preservar la salud del diente hasta el final. Por lo menos alargar el tiempo de vida, ese es nuestro objetivo específico. El paciente obviamente tiene una asimetría, porque tiene aumento de volumen que es evidenciado porque está por debajo de la piel. Absceso subcutáneo. El tratamiento igual es drenaje. Esta vez es no resolutivo porque la incisión se la hace extraoral. A veces no se puede controlar al paciente, hay que anestesiarlo, hacer anestesia general. Este es un absceso submaxilar. Cortamos a nivel del cuello, hacemos la incisión, cortamos todas las capas de piel y tejido conectivo y sale la piel. Separamos los tejidos, hay que debridar. Vean la colección turgente es gigantesca. Cuando tenemos un cuadro infeccioso, si no desaparece la pus, el paciente no va a sanar. Entonces hay que debridar, vean, igualito que el primer video, que aparece en la boca. Debridamos, tratamos de sacar toda la pus. Podemos lavar dentro del área operatoria con alcohol iodado especial para ayudarnos a matar las bacterias, cortar los tabiques, vean, lo más fácil es hacer con el dedo. Se puede hacer con el dedo también. Estamos asegurándonos de que salga toda esa área de infección. Se valora el paciente como está, se coloca un dren, es una gomita que se la sutura en el área operatoria. No se olvide que este dren nos ayuda a que no se cierre la herida. El dren es para que no se cierre la herida y que siga saliendo la pus. Listo, hemos cortado y ha salido la pus. Pero si dejamos unas horas se infecciona la herida y el paciente debe seguir teniendo pus y la cicatriz se cierra. Entonces otra vez va a haber un proceso de infección. El drenaje es para que no se cierre y podamos seguir haciendo el drenaje. Si es subcutáneo, es más complicado, ¿no? Puede transformar en una celulitis o un osteoflemón. El paciente se complica de manera general. Las bacterias son más violentas, puede llegar a unos casos de diseminación, va a tener una simetría facial evidente, su fase va a estar acompañada de fase febril, claro, va a tener infección y va a tener aumento de la temperatura, va a tener palidez, sudoración, no se olviden que dolores y etapas febriles están acompañadas de otros síntomas como palidez, infección, sudoración. Si es un osteoflemón y está duro, el tratamiento es local. Colocar algo caliente, como nuestras abuelitas o las personas mayores, ¿no? Te colocan trapitos negros calientes, lo calientan con la plancha, en la cocina calientan toallitas, se colocan hierbas que están hervidas en agua, que están súper calientes.
El médico tradicional te coloca hierbas, te coloca plastos de orín, de heces fecales, de perros muertos, de lagartos muertos, no sé. Los médicos tradicionales todo colocan, ¿no? Si alguna vez han visto ahí los yatines y demás, bacanas les ponen a los pacientes, ¿no? Todo les hacen, conejos, murciélagos, perros, lagartos, todo colocan en la cena. Tiene su fundamento científico, ¿no? Por eso son médicos tradicionales. El calor es el fundamento. Se puede colocar una bolsa de agua caliente y va a tener el mismo efecto como un perro decapitado. Les cortan la cabeza a los perritos y así. El calor es el fundamento porque el calor va a hacer madurar el proceso infeccioso. Si hablamos de una lesión primaria, un nódulo, una nodulación, se va a reblandecer y va a tener un periodo de endurecimiento, uno de reblandecimiento, uno de fistulización. Es como un grano, la mayoría debió tener granos por acné, lo que le llaman mocho, ¿no? Un mochazo, una bola así dura, que no revienta, la pellizcas, aprietas y no sale nada. Pero le pones calor, le haces madurar y luego aprietas y el espejo es tu indicador, ¿no? Revienta tu espejo y se mancha todo. Fase de reblandecimiento. ¿Listo? Duro, endurecimiento, reblandecimiento, hemos apretado, reventado, fistulización. Y después va a cicatrizar. El calor hace que el endurecimiento pase más rápido y se reblandezca. Entonces colocamos calor y se va a volver suavito, se va a reblandecer. Y ahí podemos hacer el drenaje, cortar y va a salir la luz. Nunca se animen a cortar si está duro, porque vamos a esperar un tiempo de que se reblandezca y eso generalmente son días. Podemos acompañar con analgésicos porque duele. Tenemos temperatura, hay que darle antipiréticos y el aumento del volumen es un desequilibrio hídrico, por lo tanto es una inflamación. Lo bueno es que nuestros medicamentos, nuestros AINES, son medicamentos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Tienen las tres funciones. El primero que van a utilizar siempre es el ibuprofeno, el paracetamol, la farmacología, ¿no? Que son los más bonitos, leves, se utilizan mucho en niños. Pero son medicamentos básicos, ¿no? Que son de inicio. Si es un adulto, hay que utilizar medicamentos que sean más fuertes y causen mejores resultados. Obviamente, si no se puede controlar, el tratamiento tiene que ser intrahospitalario, ¿no? Muchos pacientes se mueren con ellos. Hemos visto al principio que de un simple absceso dentario puede haber una muerte severa. Porque tenemos estos espacios de diseminación. Parafaringeo, que está al lado de la faringe, faringeo mucoso, que está en toda la faringe, masticatorio, que está en nuestro massetero, espacio submassetero, parotidio, que está en nuestro parótido, por debajo de la parótida, o entre la parótida, parotidio profundo, interparotidio o parotidio superficial, que esté en el espacio retrofaringeo, detrás de la faringe, o preesternal por delante de las, prevertebral por delante de las vértebras. Son las áreas de diseminación más peligrosas. Tomográficamente podemos observar que si un absceso atraviesa estos espacios, puede llegar al cerebro o a otros lugares de nuestro cuerpo, en especial en el cuello. En el cuello sabemos que aquí tenemos una tomografía de cráneo y la infección está invadiendo la parte más superior y anterior del cuello, la cual está en comunicación con nuestra vía respiratoria, ¿no? La vía respiratoria que está compuesta por el ingreso de la laringe y la tráquea, y entre la laringe y la tráquea están nuestras cuerdas vocales y la glotis y la idiota, ¿no? Se inflaman estas y la glotis cierra el canal respiratorio. El paciente no se va a morir por infección, se va a morir por dificultad respiratoria. El proceso es tan grande que el paciente tiene dificultad de respirar. La glotis está hinchada y oblitera la vía respiratoria y el paciente muere
falta de respiración. Las soluciones obviamente sean el drenaje y cortar, abrir la vía respiratoria. Lo que muestran en la tele o en las películas es que alguien se está ahogando y alguien agarra un bolígrafo y el bolígrafo lo clava en la tráquea, ¿no? Y luego, por obra y gracia de Dios, respira. Es difícil hacer eso, no se puede. Pero con un bolígrafo. Son unas técnicas. Hay que hacer una incisión, cortar la piel. Alguna vez han apuñalado a un. No sé, han hecho pruebas con pollos o con chanchitos. Todavía no han hecho, no van a hacer. Han comido chancho. La mamá alguna vez ha comprado chancho crudo. Es difícil apuñalar el chancho, no se puede cortar, porque es duro su piel. Y el cuero es igualito que nuestra piel, entonces es difícil apuñalar a alguien. Y yo tenemos un chico súper difícil. Obviamente hay que cortar la piel, hay que cortar aquí los cartílagos, tiroides y cricoides. El cartílago es duro y debemos cortar en medio de los cartílagos. Y luego penetrar la tráquea y colocar un tubo para que podamos respirar. Es difícil. No imposible, se puede hacer. Un médico que esté especializado en una emergencia puede hacer una incisión y colocar un bolígrafo para poder respirar. Pero una persona común y corriente es difícil, porque tengo que apuñalar a mi paciente, penetrar el tráquea y el cartílago que puede ser y es duro. Son unas películas. Generalmente el paciente se muere por falta de respiración. Al revés, si va hacia arriba los espacios de diseminación del cerebro, nuestro cerebro es el que sufre la infección, el cerebro se contamina de bacterias, la meningitis, y el tejido nervioso del cerebro se muere. Muerte cerebral. Entonces, si el paciente está unos 10 a 15 minutos con muerte cerebral, probablemente no pueda gobernar a su organismo. Una nueva tomografía, esta vez para ver el espacio prevertebral y retrofaringeo. ¿Cómo se puede obliterar? Vean, aquí está la glotis y la epiglotis que taponean la vía respiratoria. Es tan estrecho que vean, esto debería ser como un embudo gigante, abierto, porque por ahí comemos y respiramos. Orofaringeo. Nasofaringeo, orofaringeo. Ahí, la nariz también es difícil de respirar. El paciente muchas veces te dice, no puedo tragar, no puede tragar en su saliva. Y poco a poco va disminuyendo la actividad respiratoria. Porque nuestra glotis es angina de glotis. Es a lo que más miedo le tiene a los